¿Qué onda, youtuberos y youtuberas? Bienvenidos sean de nuevo a su canal Mike Blunt Classes, donde nuestro principal objetivo es enseñarles música de una manera entretenida, divertida y profesional. El día de hoy comenzaremos con la primera clase de una nueva serie de videos, clases de la música occidental y su historia. Así que abróchense sus cinturones de seguridad, que haremos un viaje en el tiempo a través de la historia de la música. ¡Comencemos! Empezamos con este tema, ya que la cultura de la antigua Roma y la antigua Grecia influyó bastante en la cultura occidental, incluyendo a la música. A pesar de lo grande y esplendorosa que llegó a ser la antigua Roma, civilización que comenzó alrededor del año 700 a.C., ya para la Edad Media la música romana prácticamente había desaparecido. Todo debido a que la iglesia en aquel entonces la consideraba como parte de actos paganos que veía con horror y decidió acabar con ella, casi lográndolo. Sin embargo, gracias a relatos escritos, mosaicos, pinturas y demás manifestaciones artísticas que han sobrevivido hasta nuestros días, se sabe que la música de la antigua Roma era usada en actos militares, en el teatro, en rituales y prácticas religiosas. Además, hubo algunas pocas prácticas musicales antiguas que sobrevivieron en la Edad Media, así como su teoría musical y sus filosofías estaban basadas en la teoría musical antigua. Una de las maneras de entender la importancia que tenía la música en la antigua Grecia es a través de su mitología. Esta daba a la música un origen divino, siendo sus inventores Apolo, dios de, entre otras cosas, la música, la poesía y las artes. Anfión, quien sobresalía en la música y las artes también. Y Orfeo, quien cuando tocaba su lira hacía descansar las almas de los hombres. Se creía que la música tenía poderes mágicos, que podía curar enfermedades, purificar el cuerpo, la mente y crear milagros en la naturaleza. Fue así que desde los tiempos más antiguos, la música fue parte importantísima de las ceremonias religiosas. En cuanto a los instrumentos que se utilizaban, la lira y la cítara eran de los más populares, utilizándose para solos instrumentales así como para acompañar cantos o la recitación de poemas épicos. También estaba el aulos, que por lo regular se tocaba a dúo y se utilizaba en cierto tipo de poesía para rendirle culto a Dionisio, el dios del vino, el éxtasis y la exuberancia. Ya para el siglo VI a.C., la lira y el aulos se tocaban como instrumentos solistas y dependientes. Entrando el siglo V a.C., los torneos de interpretación y virtuosismo de cítara y aulos, así como los festivales de música instrumental y vocal, se volvieron muy populares. De poco a poco, la música se hacía más compleja en todos sus sentidos, a tal grado que hasta el mismo filósofo Aristóteles mostraba cierto disgusto ante tal desarrollo. No le parecía bien tanto exceso de adiestramiento profesional en la educación general de la música. Ya en la época clásica, la popularidad del virtuosismo técnico en la interpretación musical comenzó a decaer, siendo que la teoría musical griega y su práctica ya eran muy simples al comienzo de la era cristiana. En cuanto a su característica general, la música griega era monofónica, es decir, una sola melodía sin armonía ni contrapunto. Sin embargo, era común que algunos instrumentos doblaran la canción con algunos arreglos mientras que alguien cantaba la melodía original, creando así heterofonía. La música griega influyó demasiado en la música europea occidental medieval a través de dos maneras: con su pensamiento acerca de la música y su naturaleza, su lugar en el cosmos, su impacto y buen uso en la sociedad humana, así como con sus teorías de composición musical. Como por ejemplo, para Pitágoras y sus seguidores la música estaba unida a los números, los cuales formaban parte elemental de todo el universo espiritual y físico. De esta manera, percibían en sus melodías una correspondiente conexión con la armonía del cosmos a través de los números. Por otro lado, algunos pensadores griegos veían una gran conexión entre la música y la astronomía, como por ejemplo, Claudio Ptolomeo, quien creía que las leyes matemáticas eran la base de los astros e intervalos musicales, y que determinadas escalas modales, inclusive algunas notas, eran correspondientes con ciertos planetas, su distancia y sus movimientos. Además, tenemos la fuerte unión entre la música y la poesía. Para los griegos, las dos eran prácticamente un sinónimo.
Por ejemplo, hay muchas de las palabras griegas usadas para nombrar tipos de poesía, como la palabra himno, que son además términos musicales. Hablando de la filosofía respecto a la influencia de la música en el comportamiento humano, hubo algunos escritores griegos que creían en el poder de la música sobre la moral y el carácter de las personas. Esto debido a que se veía el alma como una combinación numérica armonizada. La música reflejaba a la perfección esta combinación y penetraba directo en el alma. Por su parte, Aristóteles exclamaba cómo la música imita las pasiones o emociones del alma, la dulzura, la ira, el valor, la templanza, así como sus contrarios. De esta manera, si alguien escucha música que expresa pasiones innobles, todo su ser se formará de manera innoble, y viceversa. Quisiera hacer aquí un pequeño paréntesis para darles una opinión personal al respecto. Se me hace impresionante cómo el legado de estos grandes pensadores griegos ha sido tal que algunas de sus enseñanzas siguen siendo válidas hoy en día. Por ejemplo, lo de cómo la música imita las pasiones o emociones del alma puede percibirse actualmente no solo en la música que escuchamos día a día, sino también en las composiciones hechas para películas, animaciones, videojuegos, etc., donde se ambienta musicalmente según el momento emocional. Por otro lado, cuando se habla de que si alguien escucha música que expresa pasiones innobles, todo su ser se formará de una manera innoble y viceversa, puede compararse a cómo las personas que escuchan determinado tipo de música poseen determinado comportamiento. Claro está, sin dejar de tener su toque único como persona, su poder de cambio y existiendo siempre excepciones. Regresando al tema, la música en la antigua Grecia era tan importante que tanto Platón como Aristóteles coincidían en que para formar a una persona de manera perfecta, era necesaria una educación basada en la gimnasia y la música, una para la disciplina física y otra para la mental. Sin embargo, según Platón, estas dos disciplinas deben estar en equilibrio, ya que demasiada música tornará al hombre afeminado o neurótico, y demasiada gimnasia lo volverá incivilizado, violento e ignorante. Además, ambas debían saber aplicarse. En el caso de la música, por ejemplo, para formar a un gobernador, la persona en cuestión debía escuchar música que reafirmara su carácter y mente como la de un gobernante. Había ciertos modos musicales que enseñaban específicos valores y virtudes, así como música para la diversión y o disfrute intelectual. Uno podía deshacerse de sentimientos como la pena y el miedo expresándolo a las personas a través de la música. Platón estaba tan convencido del poder de la música en la educación de las personas que en una ocasión dijo que si a él le dejaban hacer las canciones de una nación, no se preocuparía por quién hiciera sus leyes. Como dato curioso ya para finalizar este video, gracias a estas premisas griegas, a través de la historia se ha prohibido ciertos tipos de música en beneficio del bienestar público. Por ejemplo, la música estuvo regulada en las primeras constituciones de Atenas y Esparta. Siglos después, ciertos libros de la iglesia tienen muchos escritos en contra de determinados tipos de música. Incluso ya en el siglo XX ha habido dictaduras que intentaron controlar la música de sus pueblos. A partir de esta clase me gustaría aplicar la dinámica de una pregunta por video, para poder interactuar de alguna manera y mejor con ustedes. La pregunta de esta clase es: ¿tú crees que demasiada música tornaría al hombre afeminado o neurótico y demasiada gimnasia o deporte lo volverá incivilizado, violento e ignorante? ¿Y tú qué opinas al respecto? Coméntalo acá abajo. Y con esto terminamos el video de hoy. Si les gustó, denle pulgar arriba, suscríbanse y compártanlo con sus amigos a través de las redes sociales. Les recuerdo que en la descripción hay un link donde podrán encontrar ejercicios o un resumen de todo lo visto en este video. De igual manera, los invito a echarse una vuelta por mi canal de composiciones personales y donde tengo algunos covercillos. Y también a visitarme en YouKnow, por si quieren echarse una platicadita o contestarles dudas de manera personal. Y sin más que decir, muchas gracias por ver y hasta la próxima.